El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro, aquí en Guaynatambo, en la red de la diversidad y en todas nuestras plataformas, además de las radios en Sucre, Tarija, El Alto y La Paz, nos vamos a ir ahora hasta Chile, porque este domingo 16 de noviembre se va a realizar la primera vuelta electoral en ese país. Unas elecciones que concretan un escenario complejo en el continente con avances muy significativos de diversas expresiones de las derechas, por decirlo de alguna manera, congrega un campo de disputa también algo esperanzador en el caso de Chile. Porque en esta primera vuelta electoral vamos a tener una candidatura que podríamos llamar de ese bloque de izquierda del campo popular, expresado en Janet Jara, militante del Partido Comunista de Chile, que ganó, recordemos, las primarias de esta coalición en torno al gobierno de Gabriel Boric, que hace poco estuvo aquí en Bolivia y dio de las pocas muestras de un gobernante más afín a los sectores populares, con muestras de cierta sensibilidad en su vínculo con la gente aquí en Bolivia, en un escenario durísimo en la posesión del nuevo gobierno boliviano. Y tendremos tres candidaturas fuertes de las llamadas derechas, una derecha más clásica, que ya en el continente era clásicamente una derecha bastante a la derecha en el continente, en Chile, que tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera, para poner un ejemplo, la expresión más visible, más conocida en Bolivia de ese gobierno, y dos expresiones de más extrema derecha todavía en Chile, de quienes saldrá probablemente la candidatura que dispute la segunda vuelta electoral en Chile, que va a ocurrir el 14 de diciembre. Además, son elecciones parlamentarias en el caso de Chile, y para hablar de ese escenario, cómo está el ambiente allá, cuáles son las probabilidades, vamos a conversar con Darío Quiroga, que nos ha acompañado en distintos momentos aquí en El Hueco en el Muro, y que ahora es responsable de la campaña electoral justamente de Janet Jara, la candidata de este bloque del campo popular de las izquierdas en Chile. Darío, qué gusto tenerte otra vez en Guaynatambo, en la red de la diversidad, en El Hueco en el Muro, y ahora con una responsabilidad tremendamente fuerte en el escenario político de Chile. Darío, bienvenido. Sí, Mario, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti, gusto saludar a todos los amigos de Bolivia, de Guaynatambo, en fin, que tantas veces hemos conversado y la mayoría de las veces más bien en un rol como de analista, como un observador participante, pero a la distancia de la política chilena. Y efectivamente, tal como algo conversamos cuando fueron las primarias acá en Chile hace 4 meses atrás, pero ha cambiado un poco en este tiempo mi rol. Participé con Janet Jara en la primaria democrática que se hizo el 29 de junio pasado, y luego de ganar esa primaria ella pidió que me integrara a su equipo, y finalmente, cuando ya se definió con el conjunto de las fuerzas progresistas, hasta una alianza muy amplia, me pidió que asumiera, digamos, el rol de jefatura de campaña, que es el que estaba ocupando ahora. Por lo tanto, mi vida cambió radicalmente, ya no duermo prácticamente, y bueno, estamos ya ayer jueves culminó el periodo de campaña, y ya estamos a 48 horas de la primera vuelta. Recordemos que en Chile, al igual que en Bolivia, si en este caso ningún candidato obtiene sobre el 50% de los votos, es en Chile, tiene que haber una segunda vuelta que será 4 semanas después, el domingo 14 de diciembre, y como ya es tradición en las últimas elecciones, desde hace ya más de 20 años, en Chile siempre hay segunda vuelta, y de hecho eso ya es un hecho consumado. Y también para avanzar en esta conversación, nuestra candidatura, la candidatura Janet Jara, de los 8 candidatos, salvo que algo muy extraño pasara, tiene prácticamente asegurado su lugar en la segunda vuelta, probablemente pasando con la primera mayoría de los votos. Y la gran duda, la que tú señalabas, es cuál de las otras candidaturas hay. Se habla de 3, incluso de 4, pero en realidad son 3, y si tú me apuras, son básicamente, según los últimos sondeos, 2 las candidaturas de los sectores más extremos de la derecha, que están en opción de ser quien acompañe a Janet Jara en la segunda vuelta.
Estaríamos hablando de las candidaturas de José Antonio Cast, que ya se expresó en posiciones bastante extremas de las derechas en las anteriores elecciones, por ejemplo, y la presencia de Johannes Kaiser, que se aproxima más al estilo mileísta, ¿no? Entiendo a esta suerte de visión libertaria, radical en el continente tan instalada hoy en día. Pero cuéntanos un poco primero, ¿cómo ha sido la campaña de Janet Jara? ¿Cuáles son las sensaciones? Cuéntale a la gente qué compone ese frente amplio, esa agrupación compleja pero rica también, que convoca un mínimo de escenario de esperanzas allá en Chile. ¿Cómo fue esa campaña? Sí, bueno, ha sido una campaña muy interesante, muy desafiante. A ver, desde, desde, em, desde el fracaso del proceso constitucional en Chile, que varias veces conversamos, ya ha sucedido hace 3 años atrás, el 2022, y estando Gabriel Boric, presidente de izquierda en el poder, tú lo señalabas, digamos, con esas características especiales, cercanas, pero el péndulo, que uno dice, como muchas veces sucede, el péndulo ha estado muy cargado hacia posiciones más bien de derecha, instalándose además el tema de la seguridad pública como tema casi excluyente, como tema principal, insisto, casi excluyente en la agenda pública, alimentado por efectivamente temas de criminalidad que han ido en aumento, pero también, por supuesto, alimentado por una campaña permanente de políticos de derecha, de medios de comunicación, el nivel de concentración en los medios de comunicación más masivos, televisiones y diarios, es digamos, los dueños de esos medios están sobre un 90% concentrados en manos de la derecha política. Entonces, la verdad que es muy complejo salir de ese encuadre. Y, como digo, la campaña de Janet Jara parte con esta primaria, fue el único grupo que hizo primaria, con podríamos decir, con una sensación de que la carrera está corrida para la derecha. Es decir, desde hace 2 años, más de 2 años, cualquier sondeo de opinión pública mostraba que siempre, independiente de cuál fuera el candidato de derecha o la suma de candidatos de derecha, daban sobre el 55, entre el 55 y el 60%. Por lo tanto, eso ha sido instalado así, por lo tanto, es una candidatura, la Janet Jara, muy desafiante, porque entre otras cosas tiene que desafiar un estado de ánimo que la da como una candidatura perdedora. En ese sentido, se ha hecho una campaña menos tradicional que otras veces, con un arco político muy amplio, son 9 partidos, en Chile no hay tantos partidos, en total debe haber partidos legales, son cerca de 18 más o menos, en muchos grupos distintos, pero el conglomerado que apoya a Janet Jara son 9 partidos, desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, hasta la Democracia Cristiana, que incluso ni siquiera participa del gobierno de Gabriel Boric, es más bien una especie como de oposición muy moderada. No, en realidad no de oposición, pero no son parte del conglomerado oficialista, no tienen cargos en el gobierno, y hasta la Democracia Cristiana, partido de centro histórico en Chile, se ha sumado a la candidatura de Janet Jara, pese a que ellos incluso no participaron en las primarias. Entonces, ha sido la verdad que una experiencia muy interesante y llamativa de que una militante comunista, que uno podría pensar que tendría poca capacidad de sumar voluntades distintas, ha sido con un discurso muy moderado, pero más que moderado en lo político, ha sido un discurso de Janet Jara que entiende que en los actuales tiempos de gran fragmentación ciudadana, de irrupción no solo en Chile, en todo el continente, de populismos de ultraderecha al estilo de Donald Trump, de Javier Milei, de Bukele, Bolsonaro y otros, de la mano, digamos, de esos liderazgos con mucho aroma a ultraderecha, con mucho aroma a destrucción incluso de la política, etcétera. Lo fundamental en ese contexto no es solo la elaboración de un programa popular, de iniciativas populares, sino sobre todo la posibilidad de generar encuentros de diálogo, generar espacios de encuentro para fortalecer la democracia y para generar grandes consensos para avanzar en políticas públicas, digamos, de calidad. Y eso ha sido, yo creo, quizás lo llamativo, y eso ha hecho que finalmente, como digo, a 2 días de las elecciones presidenciales, la mayoría de las encuestas la dan como primera para pasar a segunda vuelta, con un porcentaje, dependiendo del sondeo, que debiera estar, yo me imagino que no menos del 25%, y más bien acercándose al 30%, quizás superándolo, no lo sabemos, pero más o menos en ese rango.
y en el caso de la derecha con una gran fragmentación, por lo tanto, el que pase de la derecha, quien pase en segunda vuelta seguramente será con un porcentaje un poquito sobre el 20, 22, 23%. Y eso abrirá un escenario nuevo donde, insisto, el pronóstico base es que debiera ganar el candidato que pase de la derecha, pero las segundas vueltas son elecciones nuevas y por lo tanto habrá que ver ahí cómo los dos candidatos que pasen, esperamos Janet Jara en el caso nuestro, pueda ser capaz de llegar con su discurso a aquellas personas que no hayan votado por ella en primera vuelta. Parecería por los datos que se cuenta a nivel internacional que a pesar de que Janet Jara pudiera tener el primer lugar en la votación de esta primera vuelta electoral, se le hace muy difícil una victoria en segunda vuelta porque parecería que los votos de la derecha sumarían rápidamente y le podrían dar victoria a quien pase de esas candidaturas de la extrema derecha. A eso hay que aumentarle que solo hay un mes hasta la segunda vuelta electoral, entonces queda poquísimo tiempo para hacer un trabajo político de cambio de votos, de captura de votos, de convencer a sectores que no hayan votado por quien pase a la segunda vuelta, colocarse en posiciones de cercanía, por decirlo así, con Janet Jara. Allí a veces se dice que candidaturas de izquierda necesitan irse hacia el centro. Hay que también decir aquí públicamente que el Partido Demócrata Cristiano chileno, si bien históricamente tienen la misma matriz con el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia nunca existió como partido en realidad. Y el actual gobierno, que viene con esta sigla del Partido Demócrata Cristiano, no tiene nada que ver en su articulación política con ese histórico partido en el caso de Chile, que, como decías, ha configurado frente al gobierno de Gabriel Boric una suerte de oposición más o menos de centro, moderada a el gobierno de Gabriel Boric y ahora se ha sumado al apoyo a Janet Jara. Bueno, te decía, en este escenario complejo, dos preguntas. ¿Qué posibilidades se mira? ¿Por dónde habría que caminar? Pensando ya en la segunda vuelta electoral, parecería descontado, salvo que pase algo realmente raro y extraordinario, como decías, que Janet Jara va a estar en esa segunda vuelta electoral. Y la segunda, el peso que tiene la elección en términos de asamblea legislativa y cómo se percibe, se evalúa esa elección también legislativa allá en Chile. A ver, sobre lo primero, sobre las opciones de segunda vuelta, como digo, desde un sentido político así como mecánico, uno podría decir lo más probable es que no haya ninguna opción. Es decir, de los 8 candidatos, solo para que lo entiendan mis amigos en Bolivia, de los 8 candidatos hay 3 que son definitivamente de derecha, como decimos, ya mencionamos, Kast y Kaiser, que son representantes de la ultraderecha. Kaiser, muy cercano a lo que podría ser Milei, Kast, que es el que lleva la primera opción, un poquito más también cercano a Milei, pero más podríamos ser a lo Trump o incluso más bien a un modelo europeo, como la Giorgia Meloni en Italia, o incluso Víctor Orbán, con el cual tiene bastante relación en Europa, y con el partido Vox en España de Santiago Abascal. Esa es como su referencia, una ultraderecha muy ideológica. Y la tercera candidata, que es Evelyn Matei, de la derecha más tradicional, que además tiene una cosa anecdótica, es que los 3 tienen orígenes alemanes. Kaiser, Kast y Matei provienen de familias alemanas, entonces una cosa media extraña, son todos muy, muy blancos, muy rubios, en fin. Bueno, y el resto de los candidatos son candidatos menores, donde hay algunos candidatos más fuera como el establishment. Entonces, lo más probable es que las 3 candidaturas estén sobre el 50%. Yo calculo que deberán estar sumados en torno al 55%. Pero, el único pero es que nuestras sociedades, probablemente también pasa así en Bolivia, bueno, no sé, pero por lo menos en Chile cada vez, de alguna manera, hay un público más despolitizado. Por lo tanto, es un público que está disponible, que hace 4 años le dio una mayoría a un candidato y actual presidente de izquierda como Gabriel Boric, y que ahora se cargan más a la derecha. Pero es donde siempre hay una posibilidad en segunda vuelta, cuando ya quedan solamente 2 candidatos, de que entren a lidiar otros elementos que quizás no son
100% políticos, como por ejemplo los tipos de liderazgo, las capacidades de diálogo, la cercanía o empatía con la gente, etcétera, donde nosotros apostamos a que Janet Jara, que ha hecho una muy buena campaña en ese sentido, sea capaz de desplegar estas capacidades de diálogo y de integración de temas que son transversales para la sociedad chilena, independiente, insisto, que ella sea una dirigente de izquierda y que probablemente hoy en día la mayoría de la gente esté más cercana a votar por la derecha. Por lo tanto, si bien el desafío de segunda vuelta de seguro va a ser muy complicado, yo no descarto que sea posible lograr y en segunda vuelta que sea Janet Jara la que saque más del 50% de los votos. Creo que en ese sentido no es una carrera que esté corrida. Y respecto a lo parlamentario, ahí sí se espera una mayoría del Congreso de las diversas derechas. Por lo tanto, si uno lo ve mecánicamente, quienes están en posiciones de derecha seguramente van a obtener yo calculo entre el 55, no van a llegar al 60% de escaños, sobre el 55% de escaños, pero con el matiz que lo que hay al interior de estas derechas son peleas intestinas muy fuertes. De hecho, eso impidió incluso que fueran capaces de realizar una primaria para elegir su candidato presidencial. Y van en listas separadas, por lo tanto, si bien hay una cercanía ideológica importante, también hay disputas de liderazgo y de proyectos políticos de derechas más moderadas o derechas más ultra, que hacen que seguramente el próximo Parlamento, más allá que tenga una mayoría de las derechas, va a seguramente vivir una importante fragmentación, cosa que va a ser un problema sea quien sea el próximo presidente de Chile. Escenarios que nos va a tocar vivir y que tendremos resultados ya este domingo para ir a mirar mejor ese panorama electoral en Chile. Segunda vuelta electoral apenas en un mes, el 14 de diciembre, y poco tiempo para rearmar fuerzas, así que no sé si tendrás tiempo para dormir, Darío, pero nuestra mejor energía desde Bolivia para acompañar pues estas luchas que se dan mucho más allá del terreno electoral en nuestros países, pero que también esos momentos electorales concentran parte de estas luchas desde el campo popular. Tus palabras de cierre, Darío, gracias por, en medio de tanta agitación y actividad que tienes estos días, nos hayas dado el privilegio de estos minutos para contarnos el escenario. Y seguramente te requeriremos, si logras tener tiempito después de las elecciones, para evaluar el resultado electoral y ver cómo se encamina esa segunda vuelta electoral en Chile. Tus palabras finales, Darío, un abrazo, como siempre. Muchas gracias, Mario. Nada, sencillamente que hay que estar alerta, tal como estuvimos por acá mirando los procesos recientes electorales y los cambios de rumbo que hay en Bolivia, mirándolos siempre con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con los poros abiertos, para más que calificar, tratar siempre de entender los distintos movimientos que ocurren en nuestros países. Bueno, yo creo que esa es la principal disposición, es decir, finalmente es el pueblo en cada ocasión quien va determinando el rumbo. Muchas veces no son los rumbos que uno más prefiere, pero cuando es así, siempre hay que mirar con atención, sacar lecciones, aprendizaje, y siempre en este desafío permanente de seguir caminando y tratando de que las conquistas sociales no se vean amenazadas. Así que estamos con la mejor disposición para enfrentar esta tarea electoral, sea cual sea el resultado, y insisto, siempre hay un nuevo día para seguir caminando. Así que muchas gracias por esta invitación a conversar y para encontrarnos, aunque sea por voz, con todos nuestros afectos que están en la maravillosa República Plurinacional de Bolivia. El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.